Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Creadora Infinita Podcast. Yo soy Jadia Argüello, su host, y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Para mí este tema ha sido uno de los pasos importantes en mi proceso evolutivo, en mi proceso de sanación, de hacerme más consciente, y es el secreto para superar el victimismo, para salir de ese victimismo. Entonces quiero empezar mencionando desde el significado de la palabra victimismo. El victimismo es una actitud o mentalidad en la cual una persona se identifica y se aferra al papel de víctima. Esto implica percibirse constantemente como una víctima de las circunstancias, de otras personas, del entorno, y evitar tomar la responsabilidad. Es poner esa responsabilidad del sufrimiento, de las dificultades a factores externos y no asumir la responsabilidad personal por esa situación. Para mí el victimismo es como ese tipo de plantas que no permite que las demás crezcan y florezcan de forma sana. Entonces, imaginémonos un jardín donde florecen hermosas flores y tú eres una de esas flores. Entonces, el victimismo es como una enredadera que se va aferrando a las flores, se va aferrando a ti y te impide recibir la luz del sol y absorber los nutrientes del suelo. Esta enredadera del victimismo se alimenta de las emociones que son un poco incómodas. No quiero decir negativas porque no hay emociones ni negativas ni positivas, todas son necesarias, pero el victimismo se alimenta especialmente de estas emociones que no son placenteras, que son incómodas, y se arraiga en la idea de que las circunstancias externas son las únicas responsables de su desarrollo. Para mí eso es el victimismo. Y ahora quiero contarles cómo se relaciona esto con mi historia, con mi vida, porque hubo un momento hace unos años donde yo pasé una situación muy dolorosa y el victimismo estuvo muy presente en ese entonces. Yo reconozco que hice una mala elección, no pensé bien en las decisiones que estaba tomando y es algo que nos pasa a los seres humanos, que nos dejamos llevar por emociones, por ilusiones, por creencias falsas que están guardadas ahí, en la programación mental, en el inconsciente. Entonces yo hice una mala elección y me aferré a esa decisión que había tomado y ese fue un tipo de perseverancia irracional. Entonces eso tuvo consecuencias y afectó a mi familia, me afectó a mí. Eso fue algo que pudo costarme incluso la carrera universitaria que estaba por terminar y yo no había medido esas consecuencias. Entonces yo reconozco eso, que tomé una mala decisión, pero ¿qué sucedió en ese momento? Que mis seres queridos no lo pudieron ver de la forma más asertiva y empezaron a ejercer la culpa sobre mí. Y ese estado de culpa me llevó a una impotencia, porque yo sentía que no era capaz de tomar buenas decisiones. Como había cometido un gran error, yo sentía que no era capaz de volver a dar un paso adelante porque desconfiaba de mi criterio. La seguridad en mí misma se había afectado, la confianza en mí misma. Yo no estaba segura de si las decisiones que tome más adelante iban a ser las mejores, si iban a estar bien. Y esa sensación de gran culpa hizo además que me quedé paralizada. Y de cierta forma yo también me sentía víctima de lo que había sucedido, porque si bien yo tomé una decisión, el entorno y la situación en la que estaba me causó mucho dolor. Hubieron golpes que me activaron todas las heridas de la infancia, del rechazo, del abandono, de la injusticia, de la traición, de la humillación. Así que yo me sentía una víctima, sentía que no tenía el control de mi vida, no tenía el control de lo que iba a suceder después, y era como estar en un túnel oscuro, donde te sientes atrapada, no hay salida. Dentro de ese túnel te aferras a la creencia de que eres una víctima de las circunstancias, donde todo te sucede sin tu control y sin posibilidad de cambio. Y yo me sentí impotente, me sentía limitada en mis acciones. Pero ¿qué sucedió aquí? Un día decidí enfrentar esos miedos y enfrentar la verdad. Y es como descubrir una pequeña grieta en el túnel, un rayo de luz que se filtra y te muestra un atisbo de esperanza. Yo decidí atravesar esa grieta y adentrarme en lo desconocido, y atravesar esa grieta significa hacer una pausa,
observar la situación en la que estás, observar tus emociones, tus pensamientos y darte cuenta si estás feliz ahí o no, si te sientes bien en esa situación o no, si quieres algo diferente para ti. Y ahí empieza un proceso. Empieza por un deseo de descubrir qué está sucediendo en mi vida, qué está sucediendo con mis emociones, por qué estoy así, por qué llegué a este punto. Y al hacerlo, emerges en un vasto y hermoso paisaje, y es como si te encontrases en la cima de una montaña, rodeada de una vista panorámica impresionante, porque así se siente salir del túnel. Es ver nuevas posibilidades, ves esos valles verdes, esos ríos cristalinos, ese cielo despejado, que son todas las posibilidades de crecimiento, de autodescubrimiento, y te das cuenta que has dejado atrás el túnel oscuro y has entrado en un mundo de libertad, que es un mundo de responsabilidad. En esta nueva etapa, cada paso que das es consciente y decidido. Cuando sales de ese túnel del victimismo, te conviertes en la protagonista, el protagonista de tu historia, de tu vida, y tienes el poder de crear tu propio camino. A medida que te mueves por ese paisaje de libertad, de responsabilidad, por supuesto que te vas a encontrar desafíos, porque no es lo mismo que estar en un túnel oscuro donde no hay más que oscuridad, donde de cierta forma estás en una zona de comodidad porque estás quieta en la oscuridad, no hay a dónde moverse, no hay a dónde ir porque no se ve nada, estás inmóvil, estás paralizada por los miedos. Entonces sales del túnel y te encuentras con desafíos, obstáculos en el camino, tienes que cruzar ríos, tienes que subir y bajar montañas, tienes que enfrentarte a animales salvajes, al clima, a tantas cosas que surgen cuando sales a esa inmensidad del mundo. Sales a interactuar con personas, sales a resolver conflictos, a ver qué diferencias hay con los demás para empezar a trabajarlas. Y a medida que avanzas, te sorprendes con tu capacidad para superar esos desafíos y alcanzar nuevas alturas. Cuando yo salí del victimismo, que para mí fue el primer despertar de conciencia, el primer peldaño en la evolución consciente y voluntaria, me di cuenta también que la libertad y la responsabilidad van de la mano. La libertad te brinda la capacidad de elegir tu camino y tomar decisiones conscientes, mientras que la responsabilidad te otorga el poder de asumir las consecuencias de esas decisiones y aprender de ellas. Te das cuenta de que tu vida es tuya y la puedes moldear, la puedes diseñar. Ya no es la vida que me tocó vivir, es la vida que yo elijo. Salir del victimismo y entrar en una vida de libertad y responsabilidad es como pasar de la oscuridad a la luz, de la limitación a la expansión, y descubrir que no eres impotente, que tienes el poder de crear una realidad llena de posibilidades y llena de crecimiento. Ahora quiero contarte dos historias para que nos demos cuenta las consecuencias de superar el victimismo y las consecuencias de no superarlo. Había una vez una persona llamada Lucas, quien pasó toda su vida atrapado en la mentalidad de victimismo. Desde temprana edad, Lucas experimentó una serie de dificultades y desafíos, pero en lugar de enfrentarlos y buscar soluciones, optó por adoptar el papel de víctima. Lucas siempre creyó que el mundo estaba en su contra. Cada vez que se encontraba con un obstáculo, en lugar de buscar formas de superarlo, se rendía rápidamente y culpaba a los demás o a las circunstancias externas. Esta actitud negativa lo limitaba constantemente y lo llevaba a perder oportunidades en la vida. A medida que Lucas creció, sus relaciones personales se vieron afectadas por su mentalidad de víctima. Sus amigos y familiares se cansaron de escuchar sus quejas constantes y su falta de acción para cambiar su situación. Lentamente se fue aislando y perdiendo conexiones significativas. En el ámbito profesional, Lucas también se vio afectado por su mentalidad de victimismo. En lugar de buscar oportunidades de crecimiento y aprendizaje, se quedaba estancado en trabajos mediocres y se sentía resentido por no recibir reconocimiento o promociones. Su falta de responsabilidad y proactividad solo reforzaba su creencia de que el mundo estaba en su contra. Con el tiempo, Lucas se volvió amargado y desilusionado. Su mentalidad de víctima se convirtió en un ciclo autodestructivo en el que culpaba a los demás por su infelicidad y falta de éxito.
Su salud mental se deterioró sufriendo de estrés crónico y depresión. A medida que pasaron los años, Lucas se dio cuenta de que había desperdiciado su vida aferrándose al victimismo. Se dio cuenta de todas las oportunidades perdidas, las relaciones dañadas y los sueños sin cumplir. Lamentablemente ya era demasiado tarde para recuperar el tiempo perdido y cambiar el curso de su vida. Y como escuchamos, la historia de Lucas es una tragedia que muestra los efectos destructivos del victimismo. Cuando adoptas el papel de víctima, te limitas a ti mismo, a ti misma, y pierdes la oportunidad de crecer, aprender y aprovechar tu potencial. A Lucas, vivir en el victimismo le impidió tomar el control de su vida, encontrar soluciones a los desafíos y vivir una vida plena y significativa. Ahora quiero contarte la historia de Sofía. Ella era una mujer que vivía atrapada en una vida llena de sumisión y victimismo. Desde muy joven, había sido criada en un entorno tóxico y abusivo, donde se le enseñó a creer que su única opción era aceptar las injusticias y tratar de sobrevivir en medio de la violencia. Sofía experimentaba diferentes formas de violencia, emocional, verbal, física. Su pareja Ricardo era un hombre controlador y manipulador que constantemente la menospreciaba, la humillaba y la culpaba por todos los problemas en su relación. Además, estaba rodeada de personas que también perpetuaban esta dinámica de abuso, incluyendo familiares y amigos que minimizaban su sufrimiento y le decían que eso es lo que le correspondía como mujer. Aunque Sofía llevaba una vida aparentemente conformista y sumisa, algo en su interior le decía que merecía algo mejor. Sentía una chispa de inconformidad y una voz interna que le susurraba que merecía amor, respeto y paz en su vida. Un día, en un momento de valentía y desesperación, Sofía decidió buscar ayuda. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo en esa situación y que merecía una vida libre de violencia y opresión. Buscó apoyo en una organización local de ayuda a las víctimas de violencia doméstica. Allí encontró un equipo de profesionales que la escucharon sin juzgarla y le brindaron apoyo emocional. A través de terapia individual y grupal, Sofía comenzó a comprender que no era responsable de la violencia que experimentaba y que merecía vivir una vida llena de dignidad y respeto. Con el tiempo, Sofía comenzó a desarrollar habilidades para establecer límites saludables y reconstruir su autoestima. Aprendió a identificar los patrones de comportamiento abusivo y a tomar decisiones que favorecieran a su bienestar. Se rodeó de personas que la apoyaban y la inspiraban a crecer. Poco a poco, Sofía se liberó de la mentalidad de víctima y comenzó a asumir la responsabilidad de su vida. Descubrió que tenía el poder de crear su propio destino y de construir una vida plena y feliz. La historia de Sofía nos enseña que incluso en los entornos más adversos siempre hay una luz de esperanza. Cuando nos atrevemos a pedir ayuda y a tomar medidas para cambiar nuestra situación, podemos liberarnos del victimismo y construir una vida llena de amor, respeto y empoderamiento. Salir del victimismo empieza primero por identificar que estoy en una actitud o en una mentalidad de victimismo, y por eso quiero compartirte las señales de que estás con una actitud de victimismo. La primera es la culpa constante a los demás o a las circunstancias externas por mis problemas y dificultades. La segunda señal es la falta de responsabilidad, donde yo no asumo la responsabilidad personal de mis acciones o decisiones. La tercera señal es el enfoque en lo negativo. Me centro principalmente en los aspectos negativos de mi vida y de las situaciones, y exagero las dificultades y minimizo las oportunidades o aspectos positivos. Una cuarta señal es la autocompasión excesiva. Está bien que tengamos compasión con nosotras mismas, pero todo en exceso es malo. Entonces, una de estas señales es cuando tiendes a compadecerte de ti mismo, de ti misma, de manera exagerada, buscando atención y simpatía de los demás. La quinta señal es la falta de iniciativa. Una persona en la actitud de victimismo tiene una actitud pasiva y carece de iniciativa para cambiar su situación o buscar soluciones. Esperan que otros resuelvan sus problemas o les brinden una solución mágica. La sexta señal es evitación de responsabilidades. Aquí estamos hablando a evitar enfrentar desafíos o dificultades
y buscar excusas para no asumir responsabilidades o tomar decisiones difíciles. Una séptima señal es la sensación de indefensión aprendida, cuando sientes que no tienes el control ni la capacidad de influir en tu vida y crees que las circunstancias están en tu contra y que no puedes cambiar la situación. Y una octava señal es la necesidad constante de atención y validación de los demás, esperando que los demás satisfagan tus necesidades emocionales. Es importante tener en cuenta que una persona puede exhibir algunas de estas señales ocasionalmente sin necesariamente tener una mentalidad de victimismo arraigada. Sin embargo, si estas actitudes y comportamientos persisten y afectan negativamente la vida de la persona, puede ser indicativo de una mentalidad de victimismo. Ahora, ¿qué es lo contrario al victimismo? Lo contrario es una mentalidad de empoderamiento y responsabilidad personal. En lugar de adoptar el papel de víctima, una persona con una mentalidad contraria se enfoca en asumir la responsabilidad de su vida, tomando acciones proactivas para mejorar su situación. Aquí quiero compartirte algunas características de lo que es contrario al victimismo. Una de estas es el empoderamiento personal, que implica reconocer el propio poder y la capacidad para influir en la propia vida. Está también la responsabilidad, y sobre este tema vamos a profundizar más adelante porque es una de las cosas que suelo mencionar en los círculos de mujeres, que la vida empieza a cambiar cuando eres responsable al 100%. Entonces, en lugar de culpar a los demás o a las circunstancias externas, se asume la responsabilidad personal de las acciones, decisiones y resultados. Se reconoce que uno es responsable de su propia felicidad, crecimiento y bienestar, y se trabaja activamente para tomar decisiones conscientes y que te beneficien. Y aquí entra también este tema de proactividad. Eso es contrario al victimismo, porque la actitud de victimismo es una actitud pasiva, reactiva, pero una mentalidad contraria se caracteriza por esa proactividad. En lugar de esperar a que las cosas sucedan, tomas acciones concretas para alcanzar tus objetivos, resolver problemas y superar obstáculos. Se busca activamente el crecimiento personal y se está dispuesto a asumir riesgos. Contrario al victimismo también es la resiliencia, que a la vez es una herramienta para superarlo. La resiliencia implica la capacidad de recuperarse rápidamente de los fracasos, de las situaciones dolorosas, duras de la vida, de los golpes de la vida, adaptarse a los cambios y aprender de las experiencias difíciles. La resiliencia es lo que te permite ver cada desafío como una oportunidad para crecer y fortalecerte. Contrario al victimismo también es el enfoque en soluciones. En lugar de enfocarte en problemas, en las limitaciones, que no tengo estos recursos, no tengo este conocimiento, no tengo estas habilidades, empiezas a dirigir la atención hacia la búsqueda de soluciones y de oportunidades. Y esto lo podemos hacer incluso ante las adversidades. Aquí también entra la búsqueda activa por alternativas para superar los obstáculos, en lugar de quedarte atrapada en la queja y en la autocompasión exagerada. Contrario al victimismo también es la autoconfianza, porque esto es contrario a la inseguridad y la autodevaluación propia del papel de víctima. Esto es contrario al victimismo, porque tú confías en ti, y cuando confías en ti, reconoces tu propio valor, confías en tus habilidades y tus capacidades para enfrentar los desafíos y lograr el éxito. Contrario al victimismo también es el desarrollo personal, porque la palabra desarrollo significa un constante movimiento, significa que no te quedas quieta en un lugar, que estás buscando el crecimiento y estás buscando aprender, adquirir nuevas habilidades, nuevos conocimientos y expandir esos límites personales. Y un punto más contrario al victimismo es la perspectiva de crecimiento, la mentalidad de crecimiento. Una persona que no se ve como una víctima ve los desafíos como esas oportunidades para aprender y crecer y acepta los errores y fracasos como parte de ese proceso de desarrollo y es capaz de utilizarlos como combustible, como gasolina, como trampolines hacia el éxito. Entonces, todo lo contrario al victimismo es una mentalidad
de empoderamiento, responsabilidad personal, donde reconoces tu propio poder y tomas acciones proactivas. Esta palabra me encanta de proactividad, porque significa que lo haces con voluntad, con determinación, con intención. Y todo esto va dirigido a tu desarrollo, a tu realización, a superar los desafíos, incluso a buscar los desafíos. Algo que ayuda mucho a salir del victimismo es también poder entender sus orígenes y sus causas. El victimismo tiene raíces en varios factores. Es importante que si tú estás pasando por esta situación, puedas entender las razones por qué adoptaste ese comportamiento. Esa comprensión tiene también un efecto liberador, porque es algo muy fuerte que resuena en la conciencia. Entonces quiero mencionarte algunas de esas causas y orígenes. La primera son las experiencias traumáticas. Algunas personas que han pasado por situaciones difíciles como abusos, bullying, pérdidas o eventos traumáticos pueden desarrollar una mentalidad de víctima. Estas experiencias dolorosas pueden hacerles sentir impotencia y pueden hacer que se desencadenen creencias de que siempre serán víctimas. Esto es muy común en los casos donde hay violencia familiar, donde hay violencia doméstica, que muchas mujeres lo pasan alrededor del mundo y llegan a desarrollar algo que se llama indefensión aprendida, donde eres impotente, no ves salida. Entonces pueden haber experiencias traumáticas que nos dejan con esa creencia. Están también los modelos de crianza. La forma en que fuimos criados también puede influir en el desarrollo del victimismo. Por eso me gusta tanto cuando las personas vienen a los círculos sanando mi niña interior. Estamos yendo a algo muy profundo que puede abrir paso a todo un proceso de evolución, porque entendemos también esos modelos de crianza que hacen que nos veamos como víctimas. Si crecimos en un entorno en el que se nos enseñó a culpar a otros y a sentirnos indefensas e indefensos, es probable que adoptemos esa mentalidad. Los patrones de comportamiento de los padres o de los cuidadores también pueden ser imitados por los niños. Entonces también hay que observar si mamá o papá tenían esas actitudes de víctima, si se quejaban constantemente, si culpaban a los demás, porque eso inevitablemente aprendes, es un ejemplo vivo. Otra causa es también la falta de habilidades de afrontamiento. Esto es algo muy interesante de analizar. Algunas personas pueden carecer de habilidades efectivas para manejar el estrés, enfrentar los desafíos, enfrentar el fracaso y como resultado pueden recurrir al victimismo como una forma de evitar la responsabilidad personal y el enfrentamiento directo con sus dificultades. Otra causa también es la necesidad de atención y validación. Esto nos lleva nuevamente a observar a la infancia, donde posiblemente quedaron vacíos, necesidades sin cubrir de afecto, de atención, de validación. Entonces también está esa necesidad. Al asumir el papel de víctima, algunas personas esperan obtener compasión, atención, apoyo de los demás para satisfacer esas necesidades emocionales en cierta medida. Pero sabemos que a largo plazo eso no funciona porque esas necesidades, esos vacíos, nunca se llenan con el mundo exterior. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de tomar un círculo, un taller para sanar tu niña interior, no lo pienses porque te das cuenta que todo esto se relaciona incluso con ese tipo de mentalidad que te limita, que es la mentalidad del victimismo. Y están también las creencias limitantes, como no puedo hacer nada para cambiar mi situación, todo me sale mal, no soy capaz de esto. Todas estas creencias alimentan a tu papel de víctima y esto se graba tan profundo en la mente que refuerzan esa sensación de ser una víctima indefensa. Y están las creencias de impotencia, donde estás atrapada en el victimismo y crees que no tienes el poder ni la capacidad de influir en tu vida, que crees que estás a la merced de las circunstancias externas y que no puedes cambiar tu situación, no puedes mejorar tu bienestar. Están las creencias de falta de control. No puedo controlar mi vida. Mi felicidad, mi éxito, mi fracaso dependen de factores externos, como la suerte, como la intervención de otras personas. Y yo no puedo reconocer la capacidad para tomar decisiones y acciones que afectan mi vida. Están las creencias de injusticia.
que es pensar que la vida es injusta contigo, que tienes tan mala suerte, que te tocó una serie de desafíos, de dificultades y te toca vivirlo a ti, y que no hay igualdad de oportunidades. Lo desagradable de esta creencia es que puede alimentar la sensación de amargura y descontento. Y están también las creencias de merecimiento limitado, donde la persona con mentalidad de víctima puede sentir que no merece el éxito, la felicidad, el amor, y se autosabotean y se conforman con situaciones insatisfactorias. Sumado a todo esto, también te mantiene atrapada en el victimismo los miedos, porque detrás del victimismo pueden existir una serie de miedos subyacentes que perpetúan esa mentalidad y es una forma de un círculo vicioso. Y aquí entra el miedo al fracaso. Las personas atrapadas en el victimismo a menudo temen fracasar si asumen la responsabilidad de su vida. Porque claro, es más fácil culpar a los demás. Entonces prefieren culpar a los demás o a las circunstancias externas para evitar enfrentar la posibilidad de fracaso y la falta de éxito. Temen que al intentar algo y no lograrlo, su autoestima y valía se vean afectadas. Está también el miedo al rechazo. Temen que si toman el control de su vida y asumen la responsabilidad personal, los demás los juzgarán o los abandonarán. Y este miedo al rechazo puede mantenerlos atados a la mentalidad de víctima, buscando siempre simpatía, compasión, pena, atención de los demás. Salir del victimismo también se dificulta cuando hay un fuerte miedo al cambio. Las personas pueden tener miedo de dejar atrás lo conocido, adentrarse en lo desconocido, como les contaba, salir de ese túnel, a ese espacio abierto, a esa montaña, a todo eso que se abre cuando sales del túnel, y temen los desafíos y las incertidumbres que pueden surgir al abandonar la mentalidad de víctima y buscar un crecimiento personal. Y ese cambio puede ser aterrador, todos tenemos miedo al cambio, y el miedo a lo desconocido puede mantener a las personas en una mentalidad de estancamiento. Está también el miedo a la responsabilidad. El victimismo a menudo está ligado a un terror profundo de asumir la responsabilidad de la propia vida. Las personas pueden sentirse abrumadas por la idea de ser responsables de sus acciones, decisiones y resultados. Y el último miedo que quiero compartir es el miedo a la vulnerabilidad. Salir del victimismo implica abrirse a la posibilidad de ser vulnerable. Implica reconocer que no eres perfecto, no eres perfecta y que puedes cometer errores. Para algunas personas esto puede ser también aterrador porque temen ser heridos, juzgados, ridiculizados. En este miedo también entran las heridas de la infancia, porque hay heridas como la injusticia, por ejemplo, que nos infunden la creencia de que tenemos que ser perfectos para ser aceptados, para ser aprobados, para recibir cariño, amor. Hay una sobreexigencia, intentamos ser perfectos. Entonces no queremos mostrarnos como esas personas vulnerables, que se equivocan, que cometen errores. Así que el miedo a la vulnerabilidad puede mantener a las personas en ese estado de victimismo porque así evitan exponerse emocionalmente. Otro factor que impide a una persona salir del victimismo es la culpa. Y aquí, si es que tú eres quien culpa a los demás, te pido que cambies esa palabra. Cámbiala mejor por responsabilidad. Y si es a ti a quien están culpando, rechaza inmediatamente esa culpa. Empieza a cambiar tu diálogo interno por responsabilidad. Reemplaza la culpa por responsabilidad. La culpa tiene un impacto negativo en una persona que ya se siente víctima, porque puede profundizar esa mentalidad. Y hay dos razones que te quiero compartir. La primera es que cuando alguien se siente culpable por su situación o circunstancias, va a reforzar esa identidad y va a impedir que esa persona salga de ahí, porque te sientes impotente, te sientes atrapada en ese papel, crees que no tienes el control sobre tu vida y algo muy triste es que la culpa viene con castigo. Entonces tú ya no buscas la forma de solucionar el problema en el que te metiste, la situación o el error que cometiste. Empiezas a pensar que mereces un castigo. Te paralizas y estás dispuesta a que sigan abusando de ti, a que sigan hundiéndote en el victimismo
en la culpa, en lo que hiciste y que aceptes incluso condiciones más desfavorables. Y la segunda razón es el reforzamiento de creencias limitantes. La culpa refuerza las creencias limitantes, refuerza esas creencias donde dices, no puedo, soy incapaz de hacer algo bien, me merezco castigos, es mejor que no haga nada, es mejor que me quede de brazos cruzados. Así que mi consejo con la culpa, reemplazarle por responsabilidad. Cuando tú en lugar de decir es mi culpa, soy culpable, dices soy responsable, resulta que en tus manos tienes el poder de cambiar cualquier situación, tienes el poder de tomar nuevas decisiones, de corregir una conducta. Entonces cambia esa culpa por responsabilidad. Y ahora quiero mencionar algunos factores sociales que también suman al victimismo, porque hay que entender también que los seres humanos como seres sociales estamos bajo la influencia de muchos factores alrededor. Entonces, por un lado está la cultura de la victimización. En algunas sociedades o comunidades puede existir este tipo de cultura donde se glorifica o se otorga atención y simpatía a aquellos que se ven como víctimas. Esto puede llevar a que las personas adopten el papel de víctima como una forma de obtener reconocimiento y apoyo social. Y esto me recuerda a algo que sucedió en mi ciudad hace unos meses. Habían fuertes lluvias y una zona de la ciudad se vio afectada, una montaña se vino abajo. Yo me acuerdo que por las redes sociales aparecían videos de canales que habían ido a entrevistar a las víctimas de esta situación. Y sí, hubo realmente víctimas, hubo personas que perdieron la vida, que perdieron sus hogares, perdieron sus pertenencias, pero también hubo otra situación y aquí quiero mencionar este ejemplo. Me acuerdo que estaban entrevistándole a un joven que era de aproximadamente unos 26, 27 años y este joven decía, pedimos la ayuda, pedimos que nos colaboren porque hemos perdido nuestras cosas, hemos perdido nuestra familia. Este joven había perdido a sus padres, pero era un joven ya adulto. Era un joven que ya había formado una familia y aprovechó esta situación para ponerse en el papel de víctima y decir, necesitamos que nos ayuden con una cocina, con una refrigeradora, porque no tenemos esto, y como estoy desempleado, tampoco puedo comprar los pañales de mi hija. Él había ya formado un hogar, tenía una hija pequeña, una bebé, y él había perdido a sus padres porque ellos vivían en esa zona, pero él no vivía en esa zona. Él no había perdido su casa ni sus pertenencias, y él pedía que las personas cubran algo que él tenía que haber cubierto cuando decidió formar un hogar y tener una hija. Pero aprovechó esta situación para identificarse como una víctima. Entonces ahí vemos también una cultura de victimización, donde se da una atención y claro, habían personas que se solidarizaron y mandaron cosas y todo esto, pero hay que ver muy claramente en qué punto es su responsabilidad y en qué punto también necesita recibir una ayuda. Y aquí viene otro factor muy parecido a este, que es el apoyo y validación de otras personas. Si una persona encuentra apoyo y validación en otras personas al comportarse como una víctima, es más probable que continúe con ese patrón. Si su entorno social refuerza constantemente su papel de víctima, va a ser muy difícil romper ese ciclo y adoptar una mentalidad de empoderamiento. Aquí quiero compartirles otro ejemplo que lo suelo mencionar en los círculos de mujeres, y es cuando estamos hablando de hacerte cargo de lo tuyo, de tu responsabilidad y no cargar con mochilas ajenas. Cada uno venimos ya con una mochila al mundo, con heridas que sanar, con creencias limitantes que transformar. Pero ¿qué sucede cuando tú empiezas a hacerte cargo de lo que no te corresponde? Aquí entra este ejemplo de las personas que piden dinero en la calle. ¿Qué sucede cuando tú le das dinero a una persona, a un mendigo? Haces que se refuerce ese patrón de seguir pidiendo dinero, porque esa persona mientras siga recibiendo va a seguir ahí. Y a veces lo que hace falta es ese dolor extra, ese dolor de estómago extra, esa sensación de hambre extra que te haga salir de ahí. Entonces, fíjate si eres tú quien está manteniendo a una persona en esa situación de víctima porque sigues reforzando esa conducta. Está también la influencia de los medios de comunicación, como la televisión, el cine, las redes sociales, que también pueden jugar un papel importante en la promoción del victimismo. Las historias y narrativas que se centran
en la victimización pueden influir en la forma en que tú percibes tu propia vida y cómo percibes tus dificultades. Si constantemente te expones a historias de victimización, es más probable que adoptes esa mentalidad. Por eso ten mucho cuidado con qué series eliges ver, qué películas eliges ver y si eres madre o padre, qué cosas permites que vean tus hijos. Está también las normas sociales y la estigmatización, y aquí quiero profundizar un poquito más. Algunas normas sociales pueden estigmatizar a las personas que se desvían de los roles de víctima. Por ejemplo, en ciertos contextos puede haber una presión social para que las personas se muestren como víctimas de injusticias, de desigualdades, incluso cuando no lo sean. Y esto puede dificultar que alguien desafíe esa mentalidad y se muestre como una persona que toma responsabilidad por su vida. Voy a citar unos ejemplos. Durante la segunda mitad del siglo XX, especialmente en la década de 1960, surgieron en Estados Unidos movimientos como el feminismo, el movimiento por los derechos civiles y el movimiento de liberación gay, entre otros. Estos movimientos buscaban abordar y superar las injusticias y desigualdades que enfrentaban diversos grupos sociales. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, en algunos casos se observó una tendencia hacia la victimización colectiva y se promovía que todos los miembros del grupo eran víctimas de la opresión y discriminación, independientemente de su situación individual. Entonces, eso significa que había una presión social para que las personas adopten y muestren un papel de víctimas para ser aceptados y validados dentro del movimiento, incluso si estas personas no habían experimentado directamente las formas de opresión y discriminación. Y esa es una fuerte presión social, porque aquellos que no se sienten cómodos con esa narrativa de que soy una víctima, que prefieren enfocarse en su superación, en su empoderamiento, pueden enfrentar críticas o ser excluidos del grupo. Y otro factor social que también hay que reconocer y hay que identificar son las dinámicas de poder y desigualdad. En situaciones de desigualdad y opresión, algunas personas pueden experimentar una victimización real. Sin embargo, en ciertos casos, las estructuras de poder pueden contribuir a perpetuar el victimismo. Quienes se encuentran en esas situaciones de desventaja pueden sentir que tienen pocas opciones y recursos para cambiar su situación. Y aquí hay un claro ejemplo histórico, que es el apartheid en Sudáfrica. Durante este régimen se estableció un sistema legal de segregación racial que otorgaba privilegios a la minoría blanca y oprimía a la mayoría negra. En este contexto, las personas negras eran víctimas de una opresión sistémica basada en su raza. Y estas mismas estructuras de poder y las políticas discriminatorias también contribuían a perpetuar el victimismo porque les negaban oportunidades y derechos básicos y también les imponían una imagen de inferioridad y limitaciones. Y yo sé que en situaciones así puede ser muy difícil salir del victimismo, pero es importante tener en cuenta que estos factores sociales no son determinantes y que cada persona tiene la capacidad de desafiar el victimismo y adoptar una mentalidad de empoderamiento. El victimismo también tiene costos y beneficios, y quiero que mencionemos aquí cuáles son esos beneficios porque hay personas que se aferran tanto al victimismo y es porque hay beneficios. A veces parecen beneficios ocultos, no los queremos ver, pero están ahí. Sin embargo, esos beneficios suelen ser ilusorios y el costo que tiene mantenerte en el papel de víctima a largo plazo sí puede ser significativo, puede costarte muchas cosas. Así que quiero comentarte un poco más sobre los costos que tiene el victimismo. El victimismo te pasa factura y el primero de esos costos es el deterioro de la salud mental y emocional. Las emociones como la tristeza, la frustración, la ira pueden prevalecer en un estado de victimismo y esto genera un estado de malestar constante. A esto se le suma la falta de autoestima y la sensación de impotencia, que pueden llevarte a problemas de ansiedad, depresión, estrés crónico, afectando tu calidad de vida en general.
Otro de los costos de mantenerte en el victimismo es que tus relaciones interpersonales se deterioran, se dañan, porque no es sostenible en el tiempo mantener una actitud donde culpas a los demás, donde constantemente buscas que te ayuden, que te solucionen los problemas. A la larga, eso agota y aleja a los demás y hace que no puedas construir vínculos saludables que se basen en el respeto mutuo y en la colaboración. Otro de los costos es que se ve limitada tu toma de decisiones. Si tú no tomas decisiones en tu vida, entonces alguien más las está tomando por ti. Y eso hace que tú no puedas desarrollar tu autonomía, que seas dependiente de los demás, que siempre estés esperando que sean los demás los que tomen decisiones significativas en tu vida y así no hay lugar para la autorrealización. A estos costos se le suma la escasez de oportunidades porque tu enfoque está en los problemas, en las dificultades, entonces por más que tengas la oportunidad frente a tus ojos no la ves. Y esto nos lleva también a una visión distorsionada de la realidad, porque tú puedes interpretar las acciones de los demás de una forma negativa y asumir que siempre eres la víctima de circunstancias injustas. Y cuando vemos la vida de esta forma tan distorsionada, tú no vas a poder ser objetiva y tomar decisiones de forma racional. Y ahora vamos con los beneficios que son ilusorios. Y está la atención y la simpatía. Al inicio de una situación donde muestras el sufrimiento, donde buscas compasión, sí puedes recibir atención y simpatía de los demás, pero hay que entender que ese apoyo es temporal, esa atención es temporal, eso no va a durar por siempre. Y el segundo beneficio es esa sensación temporal de alivio que sientes cuando evitas una responsabilidad, cuando evitas enfrentar consecuencias difíciles. Pero esa situación, esas consecuencias, esa responsabilidad, tarde o temprano se va a asomar frente a ti y la vas a tener que enfrentar. Y a veces lo que sucede es que evitar hace que el tiempo agrave más la situación y eso que querías evitar se haga más y más grande. Entonces son beneficios ilusorios y aquí también quiero mencionar algo relacionado a esto que es el victimismo como manipulación. En algunos casos, las personas pueden adoptar el papel de víctima como una estrategia de manipulación para influir en los demás y obtener ventajas o atención que veíamos como ese beneficio. Y esta forma de manipulación tiene un nombre, se conoce como victimización estratégica o victimismo manipulativo. Algunas personas pueden utilizar el victimismo como una táctica para buscar simpatía, para aprovecharse de ti, para aprovecharse de la solidaridad, de la empatía, de la bondad de los demás y evitar responsabilidades. Al adoptar el papel de víctima, estas personas pueden exagerar o distorsionar sus dificultades con el fin de generar una respuesta emocional en los demás y obtener lo que desean. Es muy importante que seas consciente de esto, como les contaba al comienzo, a mí casi me cuesta muchas cosas en mi vida, entre esos mi carrera, porque yo me puse en un papel de tanta empatía, de querer ayudar a alguien más, de querer salvar a alguien más, de creerme que yo era esa persona que le iba a salvar. Entonces hay que poner esos límites claros y mantener un equilibrio entre tu empatía y el cuidado hacia ti mismo, hacia ti misma. Eso es lo más importante, ponerte tú como prioridad y evaluar bien los sacrificios que estás haciendo, la ayuda que estás prestando, si en verdad vale la pena o si esa persona está evadiendo su responsabilidad y se está aprovechando de tu generosidad, de tu bondad y de tu empatía. Preparando el contenido para este episodio, yo también me hice una pregunta, y es, ¿qué hace que una persona renuncie al papel de víctima? ¿Qué hace que una persona tome un rumbo diferente en su vida, asuma la responsabilidad, se empodere y empiece a dirigir su vida con valentía, con determinación? Y renunciar al papel de víctima implica un proceso de cambio personal y un cambio de mentalidad, y esto puede variar de persona a persona. Y aunque cada persona es única y puede tener su propio camino hacia la superación del victimismo, hay algunos factores comunes que yo identifiqué y que ahora te los voy a compartir. El primer factor para renunciar al papel de víctima es tomar conciencia de que estás atrapado, que estás atrapada en esa mentalidad. Y aquí hay que reconocer y hay que decirnos la verdad, reconocer que has adoptado una actitud de victimismo y comprender cómo eso ha afectado tu vida. Tomar conciencia es un paso crucial para iniciar el proceso de cambio.
Reconocer que tú tienes el poder de influir en tu propia vida y tomar decisiones activas para mejorarla también es una de las razones que hacen que salgas del victimismo. Que una persona salga del victimismo también tiene que ver con el autoempoderamiento. Y esta palabra me gusta mucho porque esto implica creer en ti, creer en tu propia capacidad de superar los desafíos, creer en que puedes tomar decisiones que beneficien tu bienestar, creer que puedes asumir el control de tu vida. Esto se trata de que creas. Fortalecer la creencia en uno mismo y la autoestima es clave en este proceso. También favorece que salgas de esa mentalidad el cambio de perspectiva. Es necesario, es indispensable adoptar una nueva perspectiva ante las dificultades, ante los desafíos. Necesitas ver todo esto de forma diferente. Entonces tienes que abrirte a nuevas ideas, a nuevas opiniones, a personas que te traigan una nueva manera de ver la vida. Esto solemos también hacerlo en los círculos de mujeres. Cambios de perspectiva. A veces ese cambio significa un milagro en tu vida. Entonces dejas de ver las situaciones de la vida como injusticias insuperables y aprendes. Esto también tiene que ver con el aprendizaje. Aprender a ver las cosas diferente, aprender a ver oportunidades para crecer, para desarrollar la fortaleza emocional, para desarrollar las habilidades de afrontamiento, que es otro factor que ayuda a salir del victimismo, y esto significa adquirir y desarrollar habilidades efectivas para afrontar los desafíos. Eso es esencial, eso ayuda a que uno salga del papel de víctima. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Es aprender a gestionar el estrés, a resolver problemas de manera constructiva, a comunicarnos de forma asertiva, a buscar apoyo cuando sea necesario. Yo recuerdo cuando estaba en esa transición de salir de mi papel de víctima a tomar el control de mi vida, a activar mi poder interior, que el apoyo social y profesional fue también un factor importante, fue un factor crucial. Es necesario contar con un entorno de apoyo saludable. Eso puede ser de gran ayuda. Entonces, no tengas miedo en pedir ayuda, en buscar terapia psicológica, en ir a grupos de apoyo, en acudir a profesionales de la salud mental, porque eso es un apoyo emocional. Te van a brindar herramientas necesarias para facilitar ese cambio. Y si aún no has tomado la fuerza suficiente para tomar esas acciones, para tomar la responsabilidad, también quiero compartirte cuáles son los fuertes motivos para salir del victimismo. Porque a veces nos hace falta también que alguien nos haga ver qué voy a ganar, qué puede motivarme a que salga de ahí, qué puede motivarme a que me levante temprano en las mañanas, a que salga de la cama y no aplace la alarma 5 minutos más. Entonces quiero compartirte estos fuertes motivos para salir del victimismo. El primero es que vas a ganar autonomía y empoderamiento. Al dejar de verte como una víctima, tú puedes recuperar tu poder y tu autonomía. Y esto te permite tomar el control y ser la protagonista de tu propia historia. Otra fuerte motivación es el bienestar emocional, es la paz mental, es tu salud mental, porque el victimismo está asociado con emociones como la impotencia, la frustración, la ira, la tristeza, y cuando tú sales de esa mentalidad, se reducen los sentimientos de impotencia, de resentimiento, de amargura, y da lugar a un equilibrio emocional, a una estabilidad emocional, a que estés en un estado de calma. Siempre las mejores decisiones se toman en un estado de calma. Otra motivación es que tengas relaciones interpersonales saludables, porque ya sabemos que el victimismo también afecta a las relaciones, genera conflictos, genera resentimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de culpar a los demás y asumes tu responsabilidad? Ya estás en capacidad de construir relaciones saludables, relaciones genuinas, auténticas, que realmente suman a tu vida. Y otro gran motivo es el crecimiento personal que vas a experimentar. Es otro nivel que experimentas porque ya no tienes esa enredadera que no te permite recibir la luz del sol y los nutrientes, entonces empiezas con mayor rapidez a crecer en diferentes áreas de tu vida. Y cuando tú empiezas ese crecimiento, empiezas también a desarrollar un sentido de propósito y realización. Cuando tú vives en el victimismo, hay una sensación de desesperanza y falta de propósito. Pero al salir de esa mentalidad,
tienes la oportunidad de descubrir tu propósito, de experimentarte en toda tu potencialidad, de encontrar un mayor sentido de dirección, porque reconoces que cada experiencia, incluso las difíciles, pueden ser una oportunidad para crecer, para aprender y para contribuir de manera significativa al mundo que te rodea. Y en general, el fuerte motivo para salir del victimismo radica en el deseo de vivir una vida plena, auténtica, llena de significado, llena de vida. Y como estrategia también quiero sugerirte que nunca dejes de educarte, nunca dejes de aprender. En mi camino te puedo decir que he experimentado ese crecimiento y esa evolución porque no he dejado de leer, de tomar cursos, de capacitarme, de ir a esos lugares que nutren mi alma, mi mente, mi espíritu, donde puedo aprender, de rodearme de personas que tienen una mentalidad de crecimiento. Entonces aprende sobre desarrollo personal, lee sobre psicología, sobre habilidades de afrontamiento. Eso puede ser muy útil en tu camino. Y hay muchos libros, hay muchos cursos en línea, hay recursos disponibles que pueden brindarte ideas, técnicas, ejercicios para que cultives una mentalidad de crecimiento y superes el victimismo. Y aquí es muy importante también hacer a un lado las excusas, porque muchas veces yo me he topado con personas que ponen tantas excusas que si tú las analizas no son válidas. Por ejemplo, no tomo terapia porque no encuentro un psicólogo en la ciudad. No tomo terapia porque es en línea y no quiero cosas en línea, quiero cosas presenciales. O no tomo este curso porque quiero una experiencia frente a frente con el mentor. Entonces, esas son excusas. Cuando tú realmente quieres mejorar, vas a tomar lo que haya, sea presencial, sea virtual, sea un libro, sea un curso grabado o sea un curso en vivo. No pongas excusas porque eso solamente te atrapa en el victimismo. También te sugiero establecer metas y desafíos personales. Eso es necesario para que te muevas y que esas metas o esos objetivos sean realistas y sean desafiantes. Esa es una buena estrategia para que puedas asumir responsabilidades y para que fomentes tu crecimiento. Si tú te quedas estancada con metas pequeñas, así mismo va a ser tu nivel de crecimiento. Entonces necesitas desafíos, búscalos activamente. Crea ese plan de acción. Todo eso es apoyarle a tu mente, es usar esos recursos que tú ya tienes, la capacidad de tu cerebro. Cuando ves las cosas ordenadas, cuando ves que hay un plan, es más fácil dar ese paso a paso. Y quiero también compartirte unos ejercicios prácticos que yo los practico a diario y es hacerte preguntas. Cuando tú haces preguntas, estás estimulando a tu cerebro, estás estimulando a tu mente, tanto tu mente consciente como inconsciente, a que busque esas respuestas en tu interior o a que las busque por otros medios, un libro, una persona, un mentor. Entonces, haz preguntas. Y aquí algo que te recomiendo muchísimo es practicar el journaling. Cuando tú escribes todos los días empieza a suceder algo, empiezas a autoobservarte y esto es importante porque te lleva a reflexionar sobre tus sentimientos, tus emociones, tus comportamientos y aquí puedes hacerte preguntas. ¿Qué estoy repitiendo de ese papel de víctima en diferentes situaciones? ¿Qué patrones estoy repitiendo para poder cambiarlos? Aquí también puedes cuestionar tus creencias, examinarlas y revisar qué creo sobre mí mismo, sobre mí misma, sobre el mundo y cuestionar, desafiar esas creencias y preguntarte, ¿son ciertas o simplemente son una forma de justificar mi victimismo? También es importante cambiar el lenguaje y prestar atención a qué lenguaje estás usando para reemplazarlo por afirmaciones que no te victimicen. Por ejemplo, en lugar de decir siempre me pasa lo mismo, nunca tengo suerte, las cambies por tengo el poder de influir en mi vida. Puedo crecer y aprender a partir de esta experiencia. Como tú usas tu lenguaje tiene un impacto en tu mentalidad y en tu actitud. Y voy a dejarte en un post en mi Instagram Sanación Púrpura una lista de preguntas que te van a ayudar a hacer ese ejercicio de escritura, a indagar en tu mundo interior, a estimular a tu cerebro, a tu mente consciente e inconsciente, para empezar a sacar de esa oscuridad esas cosas que te tienen atrapada en el victimismo.
Y un punto más que quería mencionar en este episodio es la responsabilidad. Aquí estamos hablando de una responsabilidad al 100% que está presente en varios niveles. El primero es la responsabilidad de tus acciones, luego la responsabilidad de tus decisiones, la responsabilidad de tus emociones. Aquí hay que desarrollar la inteligencia emocional, saber cómo gestionar las emociones. Entra también la responsabilidad de tu crecimiento y tu desarrollo. Nadie más va a hacer eso por ti. Eres responsable de aprender, de ser una persona curiosa, que investiga, que busca, que establece metas, que trabaja por alcanzarlas. Solo así hay evolución. Está también la responsabilidad de tus relaciones. Tú eres responsable de cómo te comunicas, cómo tratas a las personas, cómo contribuyes al bienestar de tus relaciones, cómo eres responsable afectivamente. Y está la responsabilidad de tu bienestar, asumir la responsabilidad de tu bienestar físico, mental, emocional, porque solo tú eres la persona responsable de cuidar de ti, de mantener un estilo de vida saludable y buscar el equilibrio en todas las áreas de tu vida. Esa es tu responsabilidad y eso es asumir una responsabilidad al 100%. Y para terminar, y para que todos estos conceptos se integren bien en ti, quiero recomendarte unos libros y unas películas que van a ayudarte a superar el victimismo. El primer libro es El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Este libro es considerado un clásico en el campo del desarrollo personal. El autor de este libro explora la importancia de vivir en el presente y liberarse de los patrones de pensamiento victimistas. Y te recomiendo que lo vayas leyendo lentamente, que hagas pausas para que vayas integrando las perspectivas profundas que ofrece este libro sobre la conciencia y sobre la responsabilidad personal. Este libro tiene muchas herramientas prácticas que te van a ayudar a cultivar una mentalidad de empoderamiento. El siguiente libro es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Él es un psiquiatra y un superviviente del Holocausto, y este libro está escrito como una poderosa reflexión sobre el significado de la vida y la importancia de encontrar propósito y sentido aún en medio de la adversidad. El autor nos muestra cómo incluso en las circunstancias más difíciles, que es estar en un campo de concentración nazi, podemos elegir nuestra actitud y asumir la responsabilidad de nuestras respuestas frente a las situaciones de la vida. Otro libro recomendado es Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz, porque este libro presenta 4 principios prácticos que se basan en la sabiduría tolteca para transformar tu vida. Miguel Ruiz aborda la importancia de dejar de lado los apegos, las creencias limitantes y todo aquello que te impide vivir con integridad, responsabilidad y autenticidad. Y también te da herramientas simples pero poderosas para que puedas salir del victimismo y vivir una vida plena. Y ahora quiero recomendarte unas películas que también nos muestran cómo se puede salir de ese victimismo y encontrar la fortaleza para superar las adversidades. La primera película es En busca de la felicidad. Esta película está basada en una historia real y cuenta la vida de Chris Gardner, interpretado por Will Smith. Es un padre soltero que lucha por salir adelante en medio de la pobreza y la falta de oportunidades. Y a pesar de encontrar numerosos obstáculos, el personaje principal mantiene una actitud perseverante y determinada y busca constantemente mejorar su vida y la de su hijo. Esta película es muy hermosa. Muestra cómo la resiliencia y el compromiso personal pueden permitir a una persona superar el victimismo y alcanzar el éxito. Otra película es ¿Quién quiere ser millonario?, ambientada en los barrios marginales de Mumbai, en India. Esta película es impresionante. Cuando yo la vi me encantó tanto porque se trata de un joven que participa en un programa de preguntas y respuestas, y a medida que revela las respuestas correctas, la película muestra flashbacks de la vida de Jamal, el personaje principal, que fue marcada por la pobreza, el abuso, la violencia. Y a pesar de las adversidades, Jamal demuestra resiliencia y determinación para superar su situación y buscar una vida mejor. Otra película que te recomiendo ver, y que si ya la has visto la repitas, pero con esos ojos de ver en qué momentos el personaje sale del victimismo, es Rocky.
Esta icónica película sigue la historia de un boxeador desconocido que obtiene la oportunidad de enfrentarse al campeón mundial de peso pesado. Aunque inicialmente se ve a sí mismo como un perdedor, víctima de su entorno, Rocky descubre su fortaleza interior y se niega a ser definido por su situación, y a través de su dedicación y perseverancia transforma su vida y se convierte en un símbolo de inspiración. Esto me gusta mucho porque los cambios no se dan de la noche a la mañana, no se dan por arte de magia, implica dedicación, implica perseverancia. Y ver esto también va ayudando a que tu mente interiorice eso, que hay que trabajar, que hay que dar los pasos, que hay que perseverar. Y una cuarta película es Sueños de Fuga, una película ambientada en una prisión que cuenta la historia de Andy, quien se niega a ser una víctima de su encarcelamiento injusto y encuentra la manera de mantener la esperanza y perseguir su libertad. Estas películas te sugiero que las veas o que las repitas si es que ya las has visto, porque destacan la capacidad humana de superar el victimismo y encontrar fortaleza en medio de la adversidad. Estas historias son inspiradoras y son personajes resilientes que te muestran y transmiten un mensaje de esperanza y empoderamiento, y esto nos recuerda que podemos tomar las riendas de nuestra vida y trascender cualquier papel de víctima. Quiero concluir este episodio recordándote que el victimismo no es saludable ni beneficioso a largo plazo. Aunque hay circunstancias difíciles en la vida, es fundamental aprender a asumir la responsabilidad, a desarrollar habilidades de afrontamiento y promover una mentalidad de empoderamiento. Aquellos que adoptan una mentalidad de empoderamiento y asumen la responsabilidad de su vida tienden a experimentar mayor bienestar y éxito en comparación con aquellos que se aferran al papel de víctima. Entonces, es importante recordar que renunciar al papel de víctima es un proceso gradual, lleva tiempo, lleva esfuerzo, pero cada paso pequeño que vayas dando hacia tu empoderamiento te acerca a una vida más plena y satisfactoria. Recuerda que cada persona es única, así que puedes encontrar diferentes enfoques y diferentes herramientas que funcionen mejor para ti. Permítete experimentar con estas ideas y ve adaptando esas estrategias a tu situación y a tus necesidades personales. El proceso de salir del victimismo y asumir la responsabilidad de tu vida es un viaje personal, pero con el compromiso y la dedicación adecuados lo puedes lograr. Y yo te aseguro que la vida fuera del túnel es más bonita y más disfrutable. Te agradezco por abrirme este espacio en tu mente y en tu corazón y deseo que vivas una vida llena de plenitud y propósito.